¿Qué pasaría si la ternura de un vecino joven despertara en una mujer mayo, ere un amor prohibido que la llevara a traicionar a su esposo cruel? Tal vez pienses que este tipo de historia solo existe en novelas o películas, pero lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte. Pork la Vida, con sus giros inesperados, es capaz de poner a prueba incluso los corazones que parecían más firmes y las lealtades que parecían imposibles de romper. Imagina la rutina de una mujer que lleva años viviendo bajo la sombra de un hombre áspero, un esposo incapaz de mostrar afecto, alguien que convirtió la palabra hogar en sinónimo de silencio y frialdad. ¿Has pasado por esto? ¿Has sentido alguna vez que, en medio de la costumbre y la resignación, aparecía una chispa inesperada que te devolvía el aire, la ilusión, las ganas de vivir? No se trata de un capricho pasajero, ni de un juego juvenil. Es un despertar íntimo, una sensación que surge cuando menos se espera, como una flor abriéndose en medio de un vecino, con su manera sencilla y genuina de mirar, con una sonrisa capaz de atravesar muros invisibles, se convierte en aquello que rompe la monotonía. Esa presencia, sin proponérselo, empieza a iluminar rincones oscuros del alma, a recordar que todavía es posible sentirse visto, escuchado, valorado. Y así, poco a poco, lo que parecía imposible comienza a germinar en lo más profundo del corazón, un amor prohibido que desafía la lógica, la edad y las reglas impuestas por una vida marcada por la obediencia y el miedo. La pregunta no es solo qué ocurre cuando dos miradas se cruzan, sino que sucede dentro de quien descubre que aún tiene capacidad de soñar, de arriesgar, de sentir mariposas a pesar del paso de los años. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia no habla únicamente de pasión, sino de valentía, de lo que significa desafiar las cadenas de un destino que parecía escrito en piedra. La mujer mayo Ere, cansada de soportar humillaciones y desprecios, empieza a experimentar la dulzura de un gesto sincero, el consuelo de una palabra amable, la complicidad de alguien que no busca dominar, sino compartir. Y esa diferencia, tan sutil como abismal, enciende dentro de ella un dilema que no se puede ignorar. La traición, vista desde afuera, puede parecer imperdonable, pero cuando conocemos el trasfondo, cuando sentimos en carne propia el dolor de una vida llena de injusticias y silencios forzados, entendemos que no siempre se trata de romper un juramento, sino de rescatar un alma que llevaba demasiado tiempo apagada. El joven vecino no es un héroe de cuentos, ni un conquistador que persigue conquistas fáciles. Es simplemente alguien que, con su ternura, despierta lo que la crueldad había enterrado, a la dignidad, la esperanza y la certeza de que todavía es posible ser amada. Lo que viene a continuación va mucho más allá de un simple romance clandestino. Se trata de una historia donde cada decisión puede cambiarlo todo, donde un corazón herido se enfrenta a la posibilidad de renacer, aún a costa de desafiar las normas que la sociedad ha impuesto. Y mientras el esposo cruel continúa encerrado en su propia dureza, incapaz de imaginar lo que está a punto de ocurrir, el destino comienza a tejer un escenario en el que la pasión, la justicia y la redención se entrelazan de una manera inesperada. Porque, al final, lo prohibido no siempre nace del deseo, sino de la necesidad de volver a sentirse humano. Y es allí, justo en ese punto de quiebre, donde nuestra historia apenas empieza a desplegar sus alas. Y quizá mientras escuchas estas palabras, algo dentro de ti también se mueve, como si reconocieras en esta historia un reflejo de tu propia vida o de alguien cercano. A veces, la ficción no hace más que ponerle voz a lo que muchos callan, y por eso me gustaría abrir este espacio contigo. Si este tema tiene sentido para ti, deja aquí en los comentarios lo que más te tocó, lo que sentiste al imaginar a esa mujer mayo Ere descubriendo un rayo de ternura en medio de tanta dureza. Tus palabras no solo enriquecen este relato, sino que construyen un puente entre quienes vivimos estas emociones desde distintos rincones del mundo. Cuando compartes tu opinión o tu experiencia, estás diciendo, yo también estoy aquí, yo también entiendo. Y créeme, esa pequeña acción puede marcar la diferencia,
porque cada comentario se convierte en una chispa que alimenta esta comunidad. Del mismo modo, si das un me gusta a este video, estás enviando una señal poderosa que hace que el mensaje llegue a más corazones, que otras personas que quizás hoy se sienten atrapadas en el silencio encuentren aquí un lugar donde sentirse acompañadas. Y claro, si quieres seguir caminando conmigo a través de historias que nos hacen pensar, sentir y reflexionar sobre la vida, suscríbete al canal. Tu participación aquí es lo que hace que este espacio crezca y llegue a más personas que necesitan escuchar relatos como este. No se trata solo de un número, sino de una cadena de almas conectadas por la empatía, por la necesidad de reconocer que el amor, la valentía y la dignidad pueden florecer incluso en los terrenos más áridos. Así, cada clic, cada palabra tuya fortalece el eco de estas narraciones y le da fuerza a la voz de quienes muchas veces fueron silenciados. Y mientras lo haces, sigamos avanzando, porque lo que viene ahora abrirá aún más las puertas a esa parte de la historia que todavía espera ser contada. Bienvenida, mi querida Dime Diaz. ¿Qué ciudad me estás escuchando hoy? Quiero que sientas este espacio como un rincón íntimo, como esas conversaciones a media tarde donde una taza de café caliente se convierte en cómplice de confesiones que jamás se dijeron en voz alta. Aquí no hay juicios ni miradas acusadoras, solo un lugar seguro donde tu corazón y el mío pueden encontrarse en lo invisible. A veces la vida nos obliga a llevar máscaras, a aparentar fortaleza en un escenario que no refleja lo que realmente sentimos. Pero de esos bastidores se esconden verdades que pesan, y cuando alguien nos ofrece la oportunidad de hablar con honestidad, la carga se aligera. ¿Te ha pasado sentir que, por dentro, estabas gritando y nadie era capaz de escuchar? Quiero que imagines por un momento la piel de esa mujer que tras tantos años de silencio vuelve a estremecerse con la caricia invisible de una mirada. No es solo atracción, es la chispa de una transformación interior. Cada encuentro con su vecino se convierte en un recordatorio de que todavía late dentro de ella un alma capaz de desear, de soñar, de tomar decisiones que rompan con la rutina gris. La mentalidad que la había mantenido atrapada comienza a resquebrajarse, como si por primera vez entendiera que aceptar una vida de humillaciones no es sinónimo de lealtad, sino de condena. Y mientras él sonríe con esa naturalidad que ilumina, ella descubre la verdad oculta. Había estado viviendo en la sombra de un hombre cruel, cuando en realidad merecía la luz, de alguien que supiera mirarla sin desprecio. Esta historia no es solo un relato de pasión clandestina, sino un espejo de lo que tantas veces ignoramos. El impacto de una palabra amable, el poder de un gesto sencillo pueden ser más revolucionarios que cualquier tormenta, porque cuando alguien nos trata con ternura en un mundo que se ha vuelto hostil, sentimos que la vida nos ofrece una segunda oportunidad. Y esa oportunidad se convierte en una jornada de autodescubrimiento, en un viaje donde lo prohibido deja de ser un pecado para transformarse en un acto de supervivencia emocional. No hablamos de traición como simple infidelidad, sino de una mujer que decide rescatarse a sí misma de un naufragio que llevaba años oculto bajo la fachada de un matrimonio respetable. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque la verdadera revolución no está en la atracción hacia un vecino joven, sino en la valentía de reconocer lo que se ha perdido en el camino. ¿Cuántas veces aceptamos menos de lo que merecemos solo por miedo a enfrentarnos a la soledad? ¿Cuántas veces dejamos que otros decidan por nosotros cuál debe ser nuestro destino? Esta mujer descubre, quizás demasiado tarde para algunos, que cada decisión que tomamos tiene la fuerza de cambiar la historia entera. La revelación no ocurre en grandes discursos ni en escenas dramáticas, sino en el silencio de las noches en que su corazón late más fuerte al recordar un detalle insignificante a la manera en que él la escuchó sin interrumpir, la forma en que le sostuvo la puerta como si su presencia tuviera valor. Y en esos detalles está la semilla de una transformación que nadie podrá detener. Lo que me conmueve es pensar en cómo cada paso suyo la acerca a una verdad incómoda. Pero liberadora no se trata de amar al joven por lo que representa, sino de amar la versión de sí misma que renace cuando está cerca de Eleanne.
Es un cambio de mentalidad que toca lo más profundo, una revelación que le enseña que no necesita seguir, cargando el peso de un matrimonio que solo le trajo sombras, y así, entre dudas, temores y la fuerza de un deseo que ya no puede ocultar, comienza su jornada hacia una vida distinta, aunque esa vida implique romper esquemas y enfrentar juicios. La transformación, al final, es inevitable cuando el alma se atreve a reclamar lo que merece. Me encantaría que escribieras aquí, en los comentarios, una frase que resuene contigo después de escuchar esto. Escribe, esto tiene sentido para mí, Ansera. Nuestra manera de reconocer que, aunque cada historia es distinta, hay verdades que nos unen más allá de la distancia, Patricia. Ese es el nombre que empieza a tomar forma en nuestra conversación. Y quiero que la imagines conmigo, no como un personaje distante de una novela, sino como una mujer real, con su piel marcada por el tiempo, con las huellas de una vida que no siempre fue fácil, pero que también estuvo llena de momentos que dejaron cicatrices invisibles. Patricia tiene 61 años, y aunque muchos podrían pensar que a esa edad las oportunidades de transformar la vida se reducen, la verdad es que ella es la prueba viviente de que la existencia siempre nos sorprende con giros inesperados. Durante muchos años fue viuda, y en esa etapa aprendió a sostenerse sola, a lidiar con la ausencia, con las largas noches donde el silencio parecía demasiado pesado. Había algo de resignación en sus días, pero también cierta serenidad, como si hubiera aprendido a convivir con la soledad sin reclamarle demasiado a la vida. En medio de ese vacío conoció a Ernesto, un hombre que apareció como un huracán y le prometió aquello que ella creía perdido en compañía, cuidado, protección. Al principio, Patricia pensó que el destino finalmente le había concedido un regalo tardío, alguien que llenara con calor los espacios fríos de su casa y de su corazón. Pero lo que parecía un renacer pronto se convirtió en una prisión disfrazada de matrimonio. Pork Ernesto, lejos de ser el compañero amoroso que prometía en sus primeras palabras, resultó ser un hombre controlador, despiadado, incapaz de ofrecer ternura. Su mentalidad rígida y autoritaria impregnaba cada rincón de la vida en común. Y pronto Patricia comenzó a sentir que, más que una pareja, había aceptado cadenas nuevas para sus manos cansadas. Lo curioso es cómo la verdad oculta detrás de las sonrisas públicas puede permanecer invisible para quienes miran desde afuera. A los ojos de los demás, Patricia había tenido la fortuna de rehacer su vida, de no quedarse sola en su vejez. Pero tras esos bastidores, tras la puerta cerrada de su casa, lo que había era una mujer obligada a silenciar sus emociones, a aguantar palabras duras, a ceder constantemente para evitar estallidos de ira. Y en ese juego de apariencias, Patricia aprendió a esconder su dolor detrás de gestos cotidianos, a sobrevivir en medio de un amor que nunca fue verdadero. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que vive Patricia no es solo la historia de una relación difícil, sino una radiografía de cómo las decisiones que tomamos en momentos de vulnerabilidad pueden marcar toda una jornada posterior. Ella, después de años de soledad, aceptó la propuesta de Ernesto porque tenía miedo de envejecer sin compañía, de caminar hacia el final de sus días sin una mano que la sostuviera. Y esa decisión, tomada desde el miedo y no desde la libertad, tuvo un impacto devastador en su capacidad de reconocerse a sí misma, porque cuando las elecciones nacen de la carencia y no de la plenitud, casi siempre nos conducen a una cárcel disfrazada de refugio. La transformación que comienza a gestarse en Patricia tiene mucho que ver con este descubrimiento. El joven vecino que aparece en su vida no es solo un catalizador de emociones prohibidas, sino un espejo donde ella empieza a ver reflejada la mujer que había olvidado ser Kuntaeshion, una mujer digna de respeto, capaz de inspirar ternura, alguien con derecho a ser valorada sin condiciones anin. Cada gesto suyo hay una revelación silenciosa, un recordatorio de que la vida no se termina a los 60 ni se reduce a aguantar lo que no merece. Y es allí donde radica la fuerza de esta historia, en la verdad incómoda que muchas personas prefieren callar, en que la soledad puede doler, pero nunca tanto como la convivencia con alguien que apaga la esencia de lo que somos. Si piensas en Patricia por un momento, en cómo carga con la contradicción de haber buscado compañía y haber encontrado
Sometimiento. Es inevitable preguntarse cuántas otras vidas se esconden detrás de la misma fachada. Cuántas personas sonríen hacia afuera mientras por dentro se marchitan lentamente. Y en ese contraste brutal es donde se forja la semilla de la rebelión interna que empieza a germinar en ella. Porque la mente humana, incluso cuando está cansada, busca siempre la luz. Aunque el corazón esté herido, hay una parte que sigue latiendo con fuerza, reclamando su derecho a sentir, a decidir, a volver a vivir. En lo poderoso de la historia de Patricia es que nos recuerda que no importa la edad, la vida siempre nos empuja hacia nuevas revelaciones. Cada día trae consigo la posibilidad de un giro inesperado, de un encuentro que cambia la perspectiva, de una verdad oculta que se revela cuando ya pensábamos que todo estaba escrito. Y ella, con su experiencia y sus heridas, se encuentra de pronto frente a esa posibilidad, dudando entre el miedo y la esperanza, entre la costumbre y la transformación. Anme, pregunto qué piensas tú al escuchar esto. ¿Puedes imaginar la fuerza que se necesita para romper con años de sometimiento y atreverse a buscar un camino distinto? Si sientes que esta historia también despierta algo en ti, comenta aquí. Estoy en este camino también. Será la manera de reconocer que, aunque hablemos de Patricia, en realidad hablamos de todos nosotros y de las decisiones que tarde o temprano nos llevan a enfrentar nuestra propia jornada de cambio. Patricia creyó que el casarse con Ernesto estaba dando un paso hacia adelante en su vida. Una decisión lógica después de tantos años de viudez y de noches interminables, donde el eco del silencio la acompañaba como única compañía. Pensó que con él encontraría un refugio, un aliado con quien compartir los días que quedaban por delante. Pero lo que parecía un camino hacia la estabilidad, pronto se convirtió en una trampa invisible de la que no era fácil escapar. Ernesto no fue el compañero amoroso que ella esperaba, sino un hombre que usaba las palabras como cuchillos, que convirtió la casa en un escenario de frialdad donde cada gesto afectuoso se transformaba en una humillación velada. La mentalidad dominante de Ernesto no dejaba espacio para la ternura. Solo existía su voz imponiendo reglas, su mirada juzgando cada movimiento, su presencia imponiéndose como una sombra constante. Con el paso del tiempo, Patricia entendió que había entrado en un matrimonio donde el amor no era la base, sino el miedo a Ernesto. Disfrutaba de mostrar su poder en los detalles más pequeños, en decidir cómo debía vestirse, con quién podía hablar, a qué hora debía salir o regresar. Ella se sentía como una visitante en su propia vida, como si su identidad hubiera quedado encerrada en los cajones de una casa que ya no era hogar. Lo que comenzó como promesas de cuidado terminó siendo una condena silenciosa, un ambiente en el que la risa se volvió un lujo y las lágrimas, un secreto, detrás de los bastidores de esa relación. Patricia soportaba un trato que nadie podía imaginar desde fuera. Ernesto tenía una habilidad casi calculada para manipular las apariencias. Frente a los demás, mostraba cordialidad, incluso cierta galantería tardía, pero apenas cerraba la puerta. La máscara caía y emergía el hombre despiadado que la reducía con palabras hirientes. No sirves para nada. Deberías agradecer que aún te acompaño. Eran frases que se repetían como un eco que perforaba su autoestima. Y lo más cruel era que, con cada humillación, Patricia iba aceptando poco a poco que su voz no tenía valor, que sus decisiones no contaban, que su existencia estaba definida por las órdenes y caprichos de él. A lo que más le dolía no era solo el control, sino la manera en que Ernesto lograba hacerla sentir invisible. Podía pasar horas sin dirigirle una palabra, ignorando su presencia como si fuera un mueble más de la casa. Esa indiferencia constante pesaba más que los insultos, porque era la confirmación de que para él no existía, como mujer, como ser humano, con deseos y pensamientos propios. Vivía atrapada en un ambiente donde el frío no provenía del clima, sino de la falta absoluta de afecto, de ese vacío que se extendía incluso en los momentos más cotidianos. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que vivía Patricia revela una verdad oculta que muchas veces se calla. No todas las prisiones tienen barrotes visibles. Hay cárceles hechas de silencios, de miradas cargadas de desprecio, de rutinas en las
que la voluntad de uno es anulada por completo por la del otro. El impacto de ese tipo de relación no se mide solo en lo que ocurre día a día, sino en cómo va moldeando la mentalidad de quien la sufre. Patricia, poco a poco, comenzó a convencerse de que no merecía más, que era mejor callar que reclamar, que la paz aparente valía más que el riesgo de enfrentarse a su esposo. Y en esa aceptación resignada se escondía el mayo héroe de los peligros a perderse a sí misma. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, algo dentro de ella seguía resistiendo. Era como una chispa diminuta que se negaba a apagarse por completo. Un recuerdo lejano de la mujer que alguna vez fue, de la fuerza que había tenido para enfrentar la viudez y levantarse sola. Esa chispa no desapareció y aunque parecía dormida, esperaba el momento exacto para encenderse de nuevo. Patricia todavía no lo sabía, pero cada humillación, cada palabra fría estaba acumulando en su interior una necesidad urgente de transformación, de redescubrir su propio valor, de tomar decisiones que cambiaran su destino. Esa es la paradoja de su historia. Mientras Ernesto intentaba apagarla con su crueldad, sin darse cuenta estaba sembrando las semillas de una rebelión interna. Patricia comenzaba a ver, detrás de las grietas de ese matrimonio, la posibilidad de otra vida, y aunque aún no se atrevía a pronunciarlo en voz alta, su corazón ya estaba reclamando algo distinto, algo que estaba por llegar y que cambiaría para siempre el rumbo de Suho. Escríbeme en los comentarios, esto tiene sentido para mí. Será nuestra manera de reconocer que, en las historias de otros, muchas veces encontramos reflejos de nuestras propias batallas. Fue en medio de esa rutina fría y opresiva, en ese ambiente donde la respiración parecía pesada y los días se confundían unos con otros, cuando la presencia de alguien inesperado comenzó a alterar el equilibrio forzado que Ernesto había impuesto. Patricia lo notó al principio de manera casi imperceptible a una voz joven saludando desde la acera, una sonrisa espontánea cuando coincidían en el pasillo, un gesto amable al sostenerle la puerta o cargarle una bolsa demasiado pesada. Samuel, con apenas 28 años, apareció en su vida como un destello de humanidad en un mundo que había aprendido a ser cruel con ella. Era su vecino, un muchacho atento, educado, con esa naturalidad que solo tienen las personas que no cargan aún con demasiadas máscaras. Patricia se sorprendía a sí misma, observando la frescura de sus maneras, la ligereza con la que caminaba, como si su sola presencia pudiera romper el hielo que cubría su casa y su corazón. No había en él intención de conquistar ni juegos calculados, simplemente irradiaba una calidez que contrastaba con la frialdad absoluta de Ernesto. Y ese contraste comenzó a hacerse cada vez más evidente para ella. Bastaba una conversación ligera en la escalera para que Patricia sintiera algo que hacía años no experimentaba: la sensación de ser escuchada. Samuel no la interrumpía. No la juzgaba, no la hacía sentir torpe ni insignificante. Al contrario, parecía valorar cada palabra que pronunciaba, como si en su silencio hubiera también un reconocimiento profundo. Lo extraordinario de esta relación incipiente no estaba en grandes gestos, sino en los detalles cotidianos. El simple hecho de que Samuel se detuviera a preguntarle cómo estaba tenía un impacto desproporcionado en el corazón de Patricia, porque era un recordatorio de que todavía había bondad en el mundo, de que todavía existía la posibilidad de un trato humano y genuino. Esa chispa inesperada no se encendió de golpe, sino que fue creciendo lentamente, como una semilla que germina en la oscuridad hasta que de pronto rompe la tierra y busca la luz. Patricia, sin proponérselo, comenzó a esperar esos encuentros fortuitos, esos intercambios breves que iluminaban su jornada. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que Samuel despertaba en ella no era simplemente una atracción prohibida, sino una transformación silenciosa que empezaba en su mentalidad. Patricia había aprendido a vivir con la idea de que ya no merecía ser vista, que su edad la condenaba a la invisibilidad y que el amor era un capítulo cerrado en su historia. Pero la aparición de este joven vecino le revelaba una verdad oculta: todavía podía sentirse viva, todavía había partes de sí misma que podían vibrar, todavía era capaz de despertar interés y ternura en alguien ese. Descubrimiento tenía un impacto enorme, porque no solo cuestionaba su matrimonio con Ernesto, sino también las decisiones que había tomado desde el miedo
y la resignación. La manera en que Samuel la trataba la confrontaba con la dura realidad de lo que había aceptado durante tanto tiempo. En cada palabra amable, en cada gesto de consideración, Patricia encontraba un espejo que le devolvía la imagen de lo que había perdido, a la dignidad, el respeto, la posibilidad de ser valorada. Why Anque entre? Ambos no había intenciones declaradas. Ella sabía que algo dentro de sí había cambiado para siempre. Era como si la chispa encendida por él encendiera también recuerdos de su juventud, de esa mujer que alguna vez soñó, que alguna vez fue capaz de decidir sin miedo la vida, con sus giros inesperados. Le mostraba ahora que no todo estaba escrito, que incluso en la etapa donde muchos creen que solo queda esperar, podían surgir revelaciones capaces de modificarlo todo. Samuel no era solo un vecino, era el símbolo de una posibilidad nueva, el inicio de una jornada emocional que pondría a prueba su fortaleza, sus convicciones y sobre todo su capacidad de volver a creer en sí misma. Dime en los comentarios, estoy en este camino también, porque aunque hablemos de Patricia y Samuel, en realidad estamos hablando de lo que significa recordar que siempre, en cualquier momento de la vida, la chispa de la transformación puede encenderse. Al principio todo parecía inocente, casi rutinario, como esos saludos que se dan por simple cortesía entre vecinos que coinciden en el mismo rellano. Patricia bajaba con su bolsa de compras, y Samuel, con esa espontaneidad que lo caracterizaba, le ofrecía ayuda. Ella, acostumbrada a un ambiente donde cada gesto era juzgado, respondía con timidez, pero poco a poco comenzó a dejarse llevar por la naturalidad de esas pequeñas interacciones. Lo que antes eran frases cortas como buenos días o qué calor hace hoy, empezaron a transformarse en charlas más largas, conversaciones que encontraban vida en la escalera, en la puerta de la casa o incluso en la calle, cuando el destino los hacía coincidir. Esas charlas eran diferentes de cualquier otra que Patricia hubiera tenido en mucho tiempo. No eran conversaciones cargadas de imposiciones ni de juicios, sino diálogos ligeros que fluían con una sinceridad casi desarmante. Samuel escuchaba con atención, como si cada palabra que ella pronunciaba tuviera un peso especial. Y esa actitud hizo que Patricia se sintiera por primera vez en años vista de verdad. El simple hecho de que alguien se interesara en cómo había estado su día, en lo que pensaba sobre algo trivial, en sus recuerdos o en sus pequeñas historias, tenía un impacto enorme en ella. Era como si esas charlas fueran un respiro en medio del aire viciado de su matrimonio. Con el tiempo, las miradas se volvieron más prolongadas. Patricia, al principio, bajaba los ojos rápidamente, como si estuviera haciendo algo indebido al sostener la mirada de un hombre tan joven. Pero Samuel no apartaba los suyos. La observaba con una mezcla de respeto y calidez que rompía las defensas que ella había levantado durante tantos años. En esas miradas se escondía una verdad oculta, una complicidad que ambos comprendían sin necesidad de palabras. No había confesiones explícitas, pero la intensidad de esos segundos compartidos decía más que cualquier discurso. Patricia sentía un cosquilleo en el estómago, esa sensación que creía perdida para siempre, y al mismo tiempo un temor creciente, porque sabía que estaba entrando en un terreno prohibido. Los gestos también comenzaron a hablar por sí solos. Una mano que se rozaba al pasarle una bolsa, un brazo que se extendía para protegerla cuando cruzaban la calle, una sonrisa compartida por una broma mínima que solo ellos entendían. Eran detalles que podrían pasar desapercibidos para cualquiera, pero para Patricia tenían un significado profundo. Cada gesto suyo la rescataba. Un poco más de la frialdad en la que vivía con Ernesto, recordándole que el contacto humano podía ser amable, que la cercanía podía ser un refugio en lugar de un campo de batalla. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que estaba ocurriendo entre Patricia y Samuel no era únicamente un juego de miradas o una complicidad inocente. Era, en realidad, el inicio de una transformación emocional que amenazaba con derribar todas las estructuras que Patricia había construido para Durante años, su mentalidad había estado dominada por la obediencia y el miedo. Pero cada charla, cada mirada, cada gesto compartido con Samuel iba rompiendo esos muros invisibles. Patricia comenzaba a descubrir que no estaba destinada a permanecer en la sombra,
que su corazón todavía podía latir con fuerza, que su jornada vital aún tenía capítulos pendientes. Lo prohibido empezaba a teñir sus pensamientos, no como un plan consciente, sino como un murmullo que la acompañaba incluso en la soledad de su habitación. Pensaba en Samuel cuando Ernesto la ignoraba. Recordaba sus palabras amables cuando el silencio de la casa se hacía insoportable. Ese contraste la llenaba de dudas y de miedo, pero también de una nueva esperanza. Era como si se encontrara frente a un espejo que le mostraba dos vidas posibles, a la que tenía, marcada por la humillación y el control, y la que podía tener, llena de humanidad, de complicidad y de libertad. Y aunque todavía no se atrevía a dar un paso más allá, sabía que algo en su interior ya había cambiado. Lo prohibido, en su caso, no era una tentación superficial, sino una revelación profunda. Había descubierto que todavía era capaz de sentir, que su historia no estaba cerrada. Esa chispa que Samuel había encendido crecía día tras día, y Patricia comprendía que tarde o temprano debería enfrentar las decisiones que marcarían el rumbo de su vida. Comenta aquí, ay, esto tiene sentido para mí, porque en estas miradas prohibidas y en estas charlas sencillas se esconden las revelaciones más poderosas, aquellas que nos recuerdan que siempre existe la posibilidad de volver a despertar. Patricia había pasado tantos años sintiéndose invisible que ya casi había olvidado cómo era reconocerse en los ojos de alguien. Más en su vida junto a Ernesto la había acostumbrado a ser ignorada, a existir en un rincón apagado donde las emociones quedaban relegadas a un segundo plano. Era como si su alma hubiera sido guardada en un cajón polvoriento, cerrado con llave por la costumbre y el miedo. Pero la presencia de Samuel empezó a sacudir esos cerrojos uno por uno, y lo hizo de la manera más sencilla aun con ternura. No necesitaba grandes declaraciones ni gestos exagerados. Bastaba con la forma en que él preguntaba cómo estaba, con el interés real que mostraba por sus palabras, para que ella sintiera que algo dormido comenzaba a despertar. En esas pequeñas atenciones se escondía una fuerza capaz de devolverle el color a su mundo gris aun cuando Samuel la miraba. Patricia no se veía como la mujer mayor relegada a las sombras de un matrimonio cruel, sino como alguien con valor, alguien que todavía podía provocar admiración y respeto. Esa sensación, que parecía imposible, era en realidad la semilla de una transformación profunda. Cada sonrisa suya tenía un impacto directo en el corazón de Patricia, derritiendo poco a poco el hielo acumulado por años de indiferencia. Lo que más la sorprendía era que no necesitaba esforzarse para sentirse. Así en Samuel no esperaba nada a cambio. Su atención no tenía condiciones, y en esa autenticidad radicaba lo que la conmovía hasta los huesos. La jornada interior que comenzó entonces no era fácil. Patricia sentía una mezcla de culpa y esperanza, como si la vida la estuviera poniendo frente a un espejo que le devolvía la imagen de una mujer que aún podía elegir. Decidir. Había noches en que se quedaba despierta, recordando frases sueltas, repasando cada gesto amable que Samuel había tenido. Con ella, Annie en ese repaso encontraba revelaciones poderosas. Se daba cuenta de que llevaba demasiado tiempo aceptando un trato injusto, de que había normalizado la humillación al punto de creer que era lo único posible. La ternura de Samuel le mostró la verdad oculta de su propia vida, que se había negado a sí misma el derecho a ser amada de verdad. Lo curioso era cómo ese despertar no se manifestaba en grandes actos externos, sino en la transformación silenciosa de su mentalidad. Caminar con la espalda un poco más erguida, a elegir con cuidado una blusa o un perfume que hacía años no usaba, no para llamar la atención de nadie, sino para recordarse a sí misma que aún tenía derecho a sentirse viva. Descubrió que podía reírse con espontaneidad, que podía compartir recuerdos sin miedo a ser interrumpida o menospreciada. Y cada una de esas pequeñas conquistas era un ladrillo que reconstruía la casa interior que Ernesto había intentado derribar. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que Patricia estaba viviendo no era solo el inicio de un romance prohibido, sino la reivindicación de su propia dignidad. Samuel representaba mucho más que un joven vecino atento. Él era la prueba viviente de que incluso en los bastidores más oscuros de la existencia puede aparecer una luz inesperada
capaz de cambiarlo todo. El impacto de sentirse valorada le devolvía la fuerza para cuestionar las decisiones que había tomado desde la resignación. YLAM hacia la posibilidad de un futuro distinto. Ese despertar interior la obligaba a hacerse preguntas que durante años había evitado. ¿Por qué debía conformarse con una vida de miedo? ¿Qué sentido tenía renunciar a su propia voz por mantener una apariencia de matrimonio estable? ¿No era acaso más honesto buscar la verdad de lo que su corazón le pedía? Lo más conmovedor era darse cuenta de que esa energía renovada no dependía únicamente de Samuel, sino de la manera en que ella comenzaba a reencontrarse consigo misma. Él había sido la chispa, pero el fuego estaba dentro de Patricia, esperando la oportunidad de arder de nuevo. Y mientras lo descubría, comprendía que su historia aún no estaba definida, que todavía había páginas en blanco esperando ser escritas. Con valentía, escribe en los comentarios: estoy en este camino también. Porque en cada despertar interior, en cada decisión de reclamar lo que somos, se esconde la posibilidad de una transformación que nos recuerda que nunca es tarde para volver a sentirnos vivos. Ese despertar que Patricia había comenzado a experimentar no llegaba sin sombras. Con cada sonrisa que compartía con Samuel, con cada mirada que se prolongaba un segundo más de lo permitido, aparecía en su interior un torbellino de emociones difíciles de nombrar. Era como si dos voces se disputaran el control de su conciencia añuna. La invitaba a dejarse llevar por esa nueva vitalidad que la hacía sentir viva. Y la otra la ataba al miedo, recordándole los límites, las consecuencias, el peso de las decisiones. El contraste entre lo que deseaba y lo que temía se convirtió en un campo de batalla invisible, donde cada pensamiento tenía un impacto demoledor. La diferencia de edad era la primera barrera que levantaba su mente. Ella, con sus 61 años, se preguntaba cómo era posible que un joven de apenas 28 pudiera interesarse en alguien como ella. ¿No sería ridículo? ¿No terminarían señalándola, acusándola de buscar lo que ya no le correspondía? Pensamientos la paralizaban, porque la mentalidad de una sociedad rígida pesaba sobre sus hombros, recordándole que lo prohibido no solo estaba en sus sentimientos, sino también en las miradas ajenas. Temía convertirse en objeto de murmuraciones, en protagonista de un escándalo que la despojara de la poca estabilidad que aún conservaba. Pero había un temor aún más profundo, y era el que se escondía detrás de las paredes de su propia casa. Ernesto, el hombre cruel, controlador, incapaz de aceptar la mínima señal de desafío. Patricia sabía que si alguna vez sospechaba de su cercanía con Samuel, la venganza sería inevitable. No podía calcular hasta dónde llegaría su furia, pero lo conocía lo suficiente como para saber que no se detendría ante nada. Ese miedo era una sombra que se infiltraba en cada encuentro, un recordatorio constante de que estaba jugando con fuego. El peligro no era abstracto, era real, tangible, y estaba sentado cada noche en la mesa de su comedor. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que Patricia enfrentaba no era solamente un dilema amoroso, sino una lucha interna entre la libertad y la cárcel emocional en la que había vivido tantos años. En el fondo de su corazón había una verdad oculta que comenzaba a revelarse. Aun por primera vez entendía que no debía lealtad a quien solo la había humillado. Sin embargo, esa revelación chocaba con décadas de obediencia, con la costumbre de ceder para evitar conflictos, con el miedo aprendido a lo largo. Delos estaba atrapada en un dilema en el que cualquier decisión parecía tener un costo demasiado alto. La tensión entre el deseo y el miedo la consumía. Por un lado, la ternura de Samuel la hacía redescubrir su valor. Le devolvía una luz que creía apagada. Por otro, la posibilidad de perderlo todo. Su seguridad, su reputation, incluso su integridad física, se alzaba como una amenaza constante. Era una jornada emocional desgarradora, como caminar sobre un hilo delgado, suspendido en el aire. En cada paso podía conducirla hacia la transformación o hacia el abismo. Y en medio de esa incertidumbre, Patricia comprendía que el verdadero conflicto no estaba afuera, sino dentro de sí misma, en la necesidad de decidir qué vida quería vivir. Lo más conmovedor era que, aún con el miedo, seguía sintiendo que algo dentro de ella se inclinaba hacia la esperanza. Tal vez porque ya no podía soportar la frialdad de su matrimonio
o tal vez porque la chispa encendida por Samuel era demasiado fuerte como para apagarla. El impacto de esas emociones contradictorias la dejaba exhausta, pero también más consciente que nunca de la magnitud de lo que estaba en juego. Comenta Kian, esto tiene sentido para mí, porque al igual que Patricia, todos en algún momento enfrentamos decisiones que ponen a prueba nuestro valor, revelaciones que nos obligan a mirar de frente nuestros propios miedos y conflictos que se libran en silencio, pero que tienen el poder de cambiarlo todo. La tensión entre Patricia y Samuel se había vuelto tan palpable que parecía flotar en el aire cada vez que coincidían. Sus encuentros, que habían comenzado como charlas casuales, se habían transformado en un espacio íntimo donde ambos se refugiaban sin decirlo abiertamente. Había risas compartidas, silencios cómodos, miradas que hablaban más de lo que las palabras se atrevían a pronunciar. Y fue en uno de esos momentos, cuando el tiempo parecía haberse detenido, que algo se quebró de manera inevitable en Patricia. Llevaba una carpeta pesada entre las manos y, al tropezar en la entrada del edificio, estuvo a punto de dejarlo todo caer. Samuel, atento como siempre, se adelantó para sostenerla. Sus manos se rozaron, y ese contacto mínimo desató en ella una oleada de sensaciones que la dejaron sin aliento. No fue un simple roce, fue como si en ese instante todo lo que había estado conteniendo durante meses se manifestara en un latido acelerado, en un calor inesperado recorriendo su piel. Samuel tampoco apartó la mano de inmediato, y por primera vez, ese gesto cotidiano se prolongó lo suficiente como para que ambos entendieran que algo había cambiado para siempre. El abrazo llegó casi de manera instintiva. Patricia sintió que necesitaba apoyarse en él, como si ese contacto pudiera sostenerla no solo en lo físico, sino también en lo emocional. Y Samuel la envolvió con una ternura que desarmó sus miedos más profundos. No había deseo voraz ni intenciones ocultas. Era un abrazo limpio, lleno de complicidad, un refugio al que ella llevaba demasiado tiempo sin acceder. Pero justamente esa pureza fue lo que encendió dentro de Patricia un fuego distinto, un fuego que no conocía desde hacía décadas. Y entonces ocurrió lo inevitable, un beso. Inesperado y breve, pero tan intenso que parecía contener todas las emociones reprimidas. Patricia lo sintió como una revelación, como si en esos labios se encontrara la confirmación de lo que llevaban meses sospechando Anne, que estaba viva qui re copas di inspire affecto, que no todo estaba perdido. El beso fue un umbral, una puerta abierta hacia lo prohibido, pero también hacia la libertad de ser ella misma sin miedo. Cuando se separaron, el silencio entre ambos no fue incómodo. Al contrario, fue un silencio cargado de significado, un pacto tácito que los unía en algo más grande de lo que podían controlar. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque ese primer cruce de límites no fue únicamente un gesto impulsivo, sino una decisión inconsciente que marcaba un antes y un después en la jornada de Patricia. La transformación interior que venía gestando encontró en ese beso su punto de inflexión. No se trataba solo de un acto prohibido, sino del impacto que tenía en su mentalidad al comprender que era capaz de dejar atrás la frialdad de Ernesto y abrirse a una nueva verdad oculta que había permanecido enterrada. Ese beso no fue únicamente un desafío al miedo, sino también una revelación sobre quién quería ser en realidad. Patricia sintió que en ese instante las piezas de su vida se reorganizaban. El miedo a la diferencia de edad, a las habladurías, a la venganza de Ernesto, todo eso seguía presente, pero había quedado en un segundo plano. Lo que emergía con fuerza era el recuerdo de que aún podía elegir. Y aunque la razón le gritaba que estaba entrando en un terreno peligroso, el corazón le recordaba que no podía seguir negándose a sí misma. Ese conflicto entre lo que debía y lo que deseaba era desgarrador, pero también liberador. El beso, lejos de ser un error, se convirtió en la semilla de un amor prohibido que desafiaba las normas y ponía al descubierto las cadenas invisibles que habían aprisionado a Patricia. Y mientras trataba de recuperar la calma, comprendía que nada volvería a ser igual. Esa chispa ya había encendido un fuego que no podría apagarse fácilmente. Comenta aquí Anne. Esto tiene sentido para mí, porque a veces un simple gesto, un roce de manos o un beso inesperado tiene el poder de
abrirnos las puertas a revelaciones que cambian toda nuestra jornada interior. Con Samuel descubrí que la dulzura puede más que el control. Esa frase resonaba en la mente de Patricia como una verdad oculta que, durante años, había permanecido enterrada bajo capas de miedo y humillación. Porque mientras Ernesto imponía su autoridad con frialdad y palabras que herían, Samuel había llegado sin buscar nada, sin exigir, sin imponer, solo ofreciendo su atención sincera, su mirada limpia, sus gestos, cargados de humanidad. Y esa diferencia fue tan poderosa que se convirtió en la llave que abrió la puerta de su transformación interior. Patricia nunca había planeado vivir un romance secreto, pero ese vínculo prohibido se transformó en un refugio, en el recordatorio de que todavía merecía ser amada, escuchada, respetada. No era únicamente la pasión lo que la impulsaba, sino el impacto de redescubrirse a sí misma en la mirada de alguien que la valoraba. Con Samuel comprendió que el verdadero amor no somete, no controla, no humilla. El amor auténtico se expresa en la complicidad, en la ternura, en la libertad de ser uno mismo sin miedo. Y ese descubrimiento la llenó de fuerza, porque le devolvió la certeza de que su historia no estaba condenada a repetirse entre muros de silencio. Lo más significativo era cómo ese secreto transformaba su mentalidad. Patricia dejó de verse como una víctima sin salida y comenzó a sentirse protagonista de su propia jornada. Ese romance escondido no era solo an escape, sino una revelación. Había otra manera de vivir, otro camino posible, una vida en la que podía volver a respirar sin temor. Cada encuentro con Samuel era como arrancar una página marcada por el dolor y reemplazarla con una escrita con nuevas decisiones, con la promesa de un futuro distinto. Ahora quiero ir aún más profundo en este tema, porque lo que Patricia descubrió tiene un eco que va más allá de su historia personal. La dulzura, cuando es auténtica, tiene un impacto transformador mucho mayor que cualquier acto de control. Nos recuerda que la fuerza no se mide en gritos ni en imposiciones, sino en la capacidad de ofrecer apoyo, comprensión y respeto. Esa revelación cambió para siempre la manera en que Patricia entendía el amor. Y lo hizo con la claridad de quien ha visto los bastidores de la crueldad y aún así ha encontrado un resquicio de luz. Y mientras reflexionaba sobre todo lo vivido, Patricia comprendía que lo más valioso no era el romance en sí, sino el mensaje que llevaba consigo, aunque siempre, incluso en medio de la oscuridad, podemos recuperar la fuerza para levantarnos y recordar que merecemos ser amados de verdad. Comenta aquí Anne: esto tiene sentido para mí, porque en esta confesión íntima se esconde una verdad que no pertenece solo a Patricia, sino a todos los que alguna vez han necesitado reencontrarse con la dulzura para recordar su propio valor. Si has llegado hasta este punto, quiero agradecerte de corazón por acompañarme en esta historia tan íntima y profunda. Sé que no siempre es fácil escuchar relatos que tocan fibras tan delicadas, pero creo que justamente ahí está el valor de este espacio, ¿no? En recordarnos que no estamos solos, que la vida siempre nos da oportunidades de transformación y de revelaciones que cambian nuestra manera de ver el mundo. Por eso, si sientes que este mensaje resonó contigo, te invito a suscribirte al canal. De esa forma, podremos seguir compartiendo juntos más historias que nos hacen reflexionar y que nos recuerdan lo esencial en el derecho de cada uno a ser amado y respetado. Déjame también un comentario que digan: estoy contigo hasta el final. Será nuestra forma de reconocernos en este camino como una comunidad que se acompaña con empatía y sinceridad. Y claro, regálale un me gusta a este video si sentiste esa conexión a lo largo de la historia. Ese pequeño gesto ayuda a que sigamos creciendo y manteniendo vivo este espacio. Y antes de irte, quiero sugerirte algo. Hay un video aquí al lado que complementa perfectamente este tema. Haz clic y continúa conmigo por allí, porque la jornada aún tiene mucho más que mostrarnos.